decís que es una mentira la dictadura. No, o sea, no digo principalmente que la dictadura es una mentira, digo que es una mentira el relato que utilizó la izquierda para, para complementar, o sea, para complementar justamente su relato. Es una mentira todo lo que han dicho porque dicen, no, es la dictadura más sanguinaria de la historia, que Hitler un poroto al lado de Videla, pero no es así, porque básicamente fue una guerra, no fue una dictadura cívico-militar, porque la pidieron los civiles, justamente porque el ERP y Montoneros estaban haciendo atentados contra civiles, contra escuelas, contra centros de distribución, que sí, podía haber policías, podía haber militares, por seguridad, pero, loco, había efectos colaterales, quieran o no, en los cuales morían civiles. O también, por ejemplo, habían secuestrado a un ex militar o un ex combatiente, no, combatiente no, porque en ese momento era Malvinas, pero sí algún ex militar ya retirado o algún militar a punto de retirarse en la fuerza, lo secuestraban junto con su señora. La señora era civil, no tenía absolutamente nada que ver con la vida militar o política, y sin embargo los mataban a los dos. Entonces, por eso digo que es una mentira. Y después lloramos, ay, desaparecidos durante 50 años, justo ahora que se están cumpliendo 50 años hoy. Y no, no lloren desaparecidos 50 años, muchachos. Háganse cargo de lo que hicieron mal ustedes, como también los militares tienen que hacerse cargo de que no fueron desaparecidos, sino que fueron tipos que los mataron. Pero Entonces, ¿por qué digo que es una mentira? Es una mentira de los dos lados. Es una mentira, como dijo Videla, que eran desaparecidos, porque no, en algún lado tienen que estar. Y por otro lado, también es una mentira el número que hicieron, porque hicieron el número para llegar a derechos humanos, afuera, ONG afuera, mucho más importante para que sea más relevante el número, y vos después llegás a la democracia y no hubo 30.000 denuncias de 30.000 familiares o amigos. Han llegado a haber 10.000, 11.000, 8.000, pero nunca 30.000. Hay de 10.000 a 30.000, hay un número en el medio que son 20, 19, 18, redondealo para arriba, redondealo para abajo, que no hicieron denuncia. Y yo, si me desaparecés vos, Gala, el día de mañana, o Mati, me gustaría saber qué carajo pasó con claro. ustedes dos. Y hay denuncias ahí que quedaron en el medio de la nada, que claramente fueron un invento de las madres de Plaza de Mayo para poder tener relevancia a nivel internacional. Sí, Porque a sí. nivel nacional no llegaban a ningún lado y era todo muy fresco. Mismo compartí en mi Instagram una entrevista que le hicieron en España a Raúl Alfonsín y él mismo dijo, che, pará, no mientan con los números. Siendo que él estaba siendo presidente en ese momento, ¿eh? No, sí, sí. Eh, Son 10.000 o menos. Entonces, ¿el relato lo habrán dominado y lo habrán ganado hasta ahora, estos 50 años? Sí. Pero a partir de ahora en adelante hay que lograr que el relato se cambie y que no sea más un número ficticio, que sea una verdad. Y que sea una verdad para los dos lados, porque también hubo muertes de inocentes, como niños en jardines o en escuelas primarias. A ver, hay fotos de militares custodiando las escuelas para que los niños vayan tranquilos al colegio. Y los padres de los niños también. Entonces, una guerra, no fue una masacre dictatorial del gobierno que quiso matar gente porque estaba aburrido un día y dijo, che, bueno, no, vamos a limpiar gente porque sí. Claro, no. Además venían con un lineamiento que ya se venía Venían con un practicando lineamiento, desde había los una bajada de 35, ya se había línea. practicado los decretos de Y, aniquilamiento y y todo no nos eso. olvidemos, no nos olvidemos que si vamos a los hechos, ya en la dictadura empieza casi en el 73 cuando vuelve Perón. Sí, porque se Porque empieza a usar el Estado como una herramienta de subversión ante un grupo seleccionado, más o menos genocida, medio hitleriano, me parece. exactamente, exactamente. Ahí empieza lo fuerte del golpe. Pasa que, bueno, los grupos de izquierda transgiversaron la historia. Pasa que Pero, eso es lo peor, ¿sabes? Porque los grupos de izquierda eran los perseguidos por Perón, que era su dios hasta el 73. Entonces, ¿viste claro, cuando vos venís, totalmente. sos la víctima y el victimario al mismo tiempo, amigo? Y estás haciendo que el relato, que Perón quede bien en un relato donde el primero en atacarte a vos fue Perón. Es que eso se ha utilizado históricamente, Gala, porque, por ejemplo, después tenés a Menem, más adelante, Sí, que obvio. vino y entró bajo la bandera peronista porque el peronismo, históricamente, o el partido justicialista, Claro, el
Siempre fue como el ganador, ¿entendés? El equipo ganador. Y bueno, ¿y quién sale campeón todos los años? Y Boca. Y bueno, yo soy de Boca. Claro. Es más fácil ser del equipo campeón que del que pelea el descenso o siempre No, queda ahí a es punto que de salir campeón y no sale. Menem lo dijo que si él decía lo que iba a hacer, no hubiera ganado las elecciones. No hubiese Definitivamente. entrado al partido peronista No, obvio, pero directamente, no ¿sabes hubiese llegado a por ningún qué lado. pasó? El peronismo es totalmente manipulable en todo sentido de la palabra. Es Ahora que se bajo ríen las... de que Menem fue de ellos, pero bueno, está bien, vamos a darle la red derecha, literal. Es que es así, bajo la bandera del peronismo han entrado un montón de gente. Hoy los que están, Los los peronistas eran los vestigios, ex montoneros. los vestigios peronistas que están hoy son todos montoneros y si no tenés el ala más de extrema derecha que siguen al bigotudo Moreno. Pero Claro. después no hay peronistas de Perón. Y Eh, porque la mayoría están muy muertos, pocos. pero... Va, para mí para ser peronista de Perón tuviste que haber vivido a Perón. Esa es una discusión que tenemos Y que tener el ahora. viejo ese, el que salía a hablar en Intratables, que ahora no me acuerdo el nombre, ¿Cuál? que debe tener la edad de Recalde, debe tener unos 70 80 años, que es periodista que Periodista de también sale en especiales, TN, sí. Julio Bárbaro. Julio Bárbaro. Julio Bárbaro debe ser uno de los pocos peronistas de Pero, Perón, en la última década del Perón o del Perón del 50, 55, que bueno, que puede seguir unos lineamientos de la doctrina peronista. Todo lo demás, la mayoría están muertos por viejos, otros fueron condenados junto con la dictadura militar, que eran más los peronistas de derecha, no, porque y muchos de hoy esos... son todos montoneros y el ERP, a ver chicos, el peronismo no es de izquierda, vamos a empezar por No, ahí. no, obvio que no. Ya sabemos que no es Eh, así. El peronismo acogió, es de derecha porque... va, ni siquiera es de derecha. Yo, Es un método ni muy eh, siquiera de fascista. derecha, Es un es método muy fascista. yo lo afirmé fascista. muchas veces. Yo disiento capaz en alguna postura de considerar al peronismo con postura política propia. El peronismo no tiene postura política propia, se agarra a las posturas políticas que son populares en el momento. Por eso siempre han Bien. ganado elecciones y por eso el peronismo abarca desde la extrema izquierda a la extrema derecha, porque no tienen ideología propia, están donde lo lleve el viento. Donde el peronismo vea que hay ideales que tiran votos, va a ir a eso. El peronismo, de hecho, cuando Milei venía ganando las encuestas en 2023, intentó armarse una faceta liberal que nadie le creyó y que nadie la supo sostener, principalmente porque ellos siempre fueron antiliberales. Entonces ahí te das cuenta que el peronismo se agarra de donde le conviene. Ahora, yendo al caso en cuanto a la dictadura militar y cómo se fueron dando todas las cosas, bueno, está bueno tener que desmentir todas estas cosas. Yo, en este caso, diciendo con Santi, o sea, yo creo que sí fue una dictadura militar. Lo que sí creo, capaz que se quiso referir, es que fue una mentira de que toda la masacre fuese de un lado a otro. Ah, Obviamente no. fue una guerra, esto no es. Esto no es el Estado, solamente puro terrorismo de Estado matando gente inocente. No, no eran inocentes. Eran guerrilleros, eran montoneros, eran personas que no tenían, bueno, era fuerza del ERP, de la FARC, personas que no tenían ningún tipo de reparo en matar a gente inocente, gente que venía a estudiar, a trabajar, con tal de hacer un mensaje político. Entonces, bueno, yo creo que hay que partir de esa base para desmentir un poco y, bueno, trayendo a colación lo que habíamos hablado la última vez. Así que, bueno, un poco eso. Pero con lo que dice... Y Sí, con lo que dice Mati... sí, y peronista eh, de Perón, yendo al tema también de lo que estábamos hablando de peronista de Perón, yo creo que el peronismo que habla de, por ejemplo, son las tres patas de la justicia social, de la independencia económica y de la industrialización, no existe, ya no existe. O sea, el peronismo yo creo que murió con Perón, el peronismo del que si nosotros queremos hablar la imagen del peronista, no, ya no existe, ya no existe. Lo que hubo fueron imitaciones que trataron de buscar tirar votos de la gente que lo vota a él, de lo que lo votaba o de que le gustaban sus ideales, pero no existe ya como tal. Y principalmente también porque el peronismo se encargó de hacer un movimiento cultural en Argentina, pero que no tiene una ideología propia, no tiene algo propio. O sea, si hasta lo buscamos que te preguntan y te dicen, ¿qué es el peronismo? Bueno, es tercera fuerza. ¿Qué es la tercera fuerza? claro, Si vos buscas el término de tercera fuerza a nivel conocido coloquialmente en el mundo, es el nazismo. claro. Y no se van a ligar a eso ahora mismo, no les conviene. Entonces, ahí te das cuenta que no tienen una lógica real por la cual moverse. No, lo que vos decís Es incluso es recontra contradictorio porque a una de las primeras personas que mandó a matar Perón, Perón, que lo mataron en la dictadura era uno de los Rucci, uno de los Ruchi. peronistas que era sindicalista mano derecha de Perón. Entonces,
por un lado, ay sí, los desaparecidos montoneros terroristas, y por el otro, pero mataron a gente que en realidad era fiel a tu Dios, porque Perón hoy es visto Claro. como un Dios, porque, o cualquier tipo de figura santificada relacionada con él es intocable, El, y no el entendemos que problema es fue muy que, dañino para todos. claro, bueno, de hecho, si ustedes, si leen, por ejemplo, lo que es la historia del segundo peronismo, que va del fin de los 40 hasta el 55, hasta que lo saca Lonardi, Sí. ustedes se van a dar cuenta que Perón se tira en contra de la Iglesia a los últimos compases de su gobierno, los últimos 2 años, principalmente porque se creía una postura mesiánica muy grande. Total. Como creía él que debía haber imágenes de su misma, de él mismo, perdón, en las casas de los demás, en las iglesias, se había puesto en contra de la iglesia por eso, porque la iglesia justamente decía, che, este chabón que se cree que es un dios. No, para nosotros existe un único Dios. Entonces, en esta dialéctica de enfrentarse con él, bueno, termina peleado con la iglesia. Y bueno, yendo, por ejemplo, temas, lo que fue contra la guerra de las, contra la guerra de Mm. guerrillas, recordemos que Para paréntesis, también te lo cuento un la segundo. guerrilla, sí, Esto lo encontré, mi abuela dice ser socialista comunista, las que les conté el otro día, ¿vieron? Y recautuché esto cuando me mudé, que estaba en la biblioteca de ella. Chicos, lo leí. No puede haber algo. Acá en este libro, literalmente, Eva santifica a Perón. O sea, la razón literalmente. de su vida era Perón. Me da pena porque ¿Cómo se llama ese libro? Perdón, Gala, ese no lo alcancé a leer, es conocido pero no lo no, alcancé a no, leer. es La razón de mi vida, escrito por ella. O sea, Ay, de Dios. ella. Es una reversión, no creo que. No, no fue una de las primeras ediciones. Encima, si vos ¿Lo escribió lees, ella o el dice, tumor? ¿El qué? Ya te ¿Lo digo. escribió ella o el tumor? Qué hija de remil puta. Y no, ya se no, estaba muriendo. Pero, o sea. no, Pero qué sé yo, los manuales del colegio los tenían ellos. O sea, nuestras obras, esos son los títulos de la cosa. No sé, qué sé yo, son los títulos de los que, Lo boludo. peor de lo peor que le pasó a la Limosna, Argentina es esta mina, caridad y peor que Perón. beneficencia. Limosna, caridad. no sé si peor Militares de que Perón, ayuda pero sí, sin social. duda No, yo es un una día máquina de propaganda. fuera de grabación te puedo dar mis fundamentos de por qué odio más a Evita que Perón. No, bueno, pero acá, por A ese ejemplo, nivel. creo que el 12 de octubre es nombrado, chicos, si les digo que esto tiene 200 páginas, más o menos 234, y el 17 de octubre es nombrado como 300 veces, poco. No, Para encima ser es una vergüenza que, o sea, si vos te fijás, esa mina era lo más parecido a Goebbels, al propagandista de Hitler. Era lo más parecido. No, Era Goebbels, pero de acá. es que ella La Entonces, ejerció prostituta bueno, y con tetas. ministra de propaganda porque ella para ir ya, iba a las fábricas, ella después aparecía en sí, los manuales de escuela, o sea, el Menem lo hizo, pero Perón era Evita. claro. Yendo al, por ejemplo, ya al tema todo lo que fue la guerrilla, cómo entró en guerra con el mismo gobierno, y no olvidemos que también atacaban durante el gobierno de Isabel Perón, durante Héctor Sí, Lacámpora. obvio. Tenemos que recordar, además, que los guerrilleros, como vos dijiste bien, Gala, vos antes también, que mataron a Rucci, que era como un hijo para Perón. Entonces, ahí nos damos cuenta de una cosa, que no era simplemente militares contra guerrilleros tampoco. O sea, el mismo peronismo también estaba en contra de los guerrilleros, porque si vos te fijas, los guerrilleros de izquierda, y también el mismo Montonero, que también era el peronismo más a la izquierda, se habían montado en el relato peronista para ganar poder también. O sea, se sintieron acompañados por el relato peronista para ganar poder. Pero el ERP piensa totalmente contrario a Perón. Totalmente contrario. Son socialistas, son marxistas trotskistas. Entonces, no tienen, ya de por sí, no tienen una similitud de ideales. No solo eso, sino que, bueno, como habían dicho, se encargó de matar gente cercana a Perón, se encargaron de también de generar caos. Entonces, bueno, vamos a enterarnos de que hay un montón de grises, ¿no? Yendo, por ejemplo, todo lo que es la dictadura militar, arrancada en el 76, terminada en el 83. Un dato también interesante, que muchos se preguntan, por ejemplo, es del 83 en adelante, ¿no? Cuando viene Alfonsín, que con todo el respeto del mundo, es uno de los mayores hipócritas de la historia argentina y es uno de los peores presidentes de la Totalmente. historia. Sí, sí. Ricardo Alfonsín, perdón, Raúl Alfonsín, ya está hablando del hijo yo. También, No, el también hijo igual, también igual el hijo terrible también, boludo. nada, Como el hijo es, político deja bastante que desear el hijo. bueno, sí, Raúl Alfonsín en este caso
fue un hipócrita porque armó la CONADEP, hizo los juicios en contra de los militares, pero no reconoció las historias de la víctima que sufrieron por los guerrilleros. Es más, cuando, por ejemplo, en una de las discusiones, esto se toma también mucho se la habrán conocido también la película 1983, perdón, Sí, sí, 1985 creo que es, está la de Ricardo Darín, sí. perdón, Está de buena la cuando cual habla, es la parte más claro, sentimental de las cuestiones, pero obviamente como todo relato, le dan un tono sentimentalista a todo, en el cual unos son lo bueno y otros son lo malo. Y la realidad es que no es así. todos son males Una de las iguales. cosas, por ejemplo, que se hablan en la película es que los militares, cosa que estoy de acuerdo, deberían haber enjuiciado a estos guerrilleros y montoneros, no Totalmente. desaparecerlos y dar justificación. Ahora, ¿qué pasa? Ahora, nosotros entramos en eso y decimos, bueno, los militares tuvieron ese error. Es verdad, pero los militares quisieron enjuiciarlos. ¿Por qué no pudieron? Porque una reforma del Congreso que se había dado a principios de los 70 para justamente poder enjuiciar a los guerrilleros, le había dado de baja Héctor Lacámpora. Entonces por eso no se podían enjuiciar también. Este es un dato muy interesante, te vas a dar cuenta que el mismo La Cámpora y todo lo que es Claro, el boludo. sector más a la izquierda, claro, todo lo que es el sector más a la izquierda del peronismo evitaba que se los enjuicie a estos guerrilleros también. Entonces tenemos también el peronismo dividido, los peronistas que bancaban a Perón y los peronistas que bancaban a los guerrilleros. Claro. Es algo, es interesante tener en colación porque una vez también cuando culpamos a los militares, que Sí. tenemos mucha razón porque fueron muy inútiles, muy desastrosos y la verdad que cometieron un desastre también. Bueno, también hay que reconocer esto, ¿no? Que justamente no pudieron llevar a cabo muchos de estos juicios por la reforma que había dado de baja la cámpora. Entonces, no había forma de lidiar con esta gente por vía de jurisdicción. No había por vía, ¿cómo te puedo explicar? Por vía de derecho. Ah, mira, 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 mira. Tenés razón. No negaba que vos tenías razón. Fue en 1973 cuando nuestro querido presidente Cámpora, presidente entre comillas, Héctor Lacámpora, derogó qué inútil, por favor. la legislación provista por la dictadura de la Revolución Argentina, que Ahí va. incluía tribunales especiales a través de la ley 20.510, que posteriormente decretó la liberación de presos políticos y guerrilleros de Montoneros y el ERP, haciendo que las causas de subversión queden totalmente anuladas, tanto por la derogación como por un contexto, entiendo, ¿no? Un contexto medio pacifista Bueno, para que el poder además, esto llegue y también, tenía que hacer contentos a todos, porque Perón claro, venía dándole la mano tanto a la Iglesia Católica por un lado, a los montoneros por el otro, a los conservadores por el a otro, todos lados, donde le conveniese y donde no le conveniese se iba a meter. por eso. Ahora es donde o se iba a salir. El tema es este. Cuando, por ejemplo, esto, muy gracias Gala que diste el dato justamente, es para tener en cuenta que, bueno, no había forma de lidiar tampoco con esta gente eh, Democrática. vía por vía del derecho, Judicial, si no, se no. habían sacado todo. Y eso también es para que tengan en cuenta todos esos hipócritas que te dicen, no, porque ahora este nuevo gobierno o los gobiernos que estuvieron usan el aparato judicial para hacer política, lo usó Héctor Lacámpora para hacer política, lo usó Raúl Alfonsín en el 83 para hacer política. Entonces, bueno, muchachos, veamos la verdad de las cosas. Y vamos a criticar, está bien, perfecto, critiquemos, pero critiquemos todos, no lo conveniente. No, obvio. A eso. Además, yo Sí, creo. pero esa es la hipocresía de la izquierda que también hacen con el relato. O sea, Exactamente, cuentan sí. lo que les conviene, no cuentan que metían bombas en los colegios, que secuestraban civiles por representar el presidente de Peugeot, el presidente de Fiat, que está bien, son gente con poder, pero siguen Real, siendo sí. civiles. ¿Entendés? No son gente que está colaborando con el gobierno y que botoneó donde estaba, no sé, una guerrilla del ERP o de los montoneros. No, son tipos que tenían plata y los extorsionaban para seguir bancando una guerrilla genocida a la par de los Exactamente. militares, que bueno, que básicamente también atentaban contra gente civil que no tenía nada que ver Acá, con la vida militar o colaborar con los militares, que vos decís, bueno, los matamos sí, porque vendieron nuestras posiciones, porque vendieron no sé, Información, había lo que sea. uno, sí, uno era del ERP y vendió información de dónde estábamos y se fue corriendo con los militares y lo matamos, ¿viste? No, bueno, eh, más allá de los hechos colaterales también, que han matado civiles, No, sí, dentro claro, de obvio. los hechos colaterales también han matado civiles a conciencia o han extorsionado Bueno, civiles a te conciencia. salto, paréntesis, mini historia.
Hay una Exactamente, víctima sí, también. en Lanús, acá Lanús, es zona sur. Eh, un nene de 3 años, Juan Eduardo Barrios, en un atentado montonero en Lanús. Una montonera vino, plau, tiro, lo mató. Un nene de 3 años, chicos. No es daño No, pero colateral por lastimarte. O sea, de dale. seguro iba a transformarse en Videla cuando tenga No, sí, 50. seguro. Pero, y así un Y hoy, montón hoy, de hoy historias. estaríamos bajo el gobierno militar O sea, de Eduardito. es increíble que no tenemos en cuenta lo cínico que es que defendemos o respaldamos la muerte de gente que sí asesinó y no respaldamos no defendemos a gente que murió, que era completamente inocente. O sea, para que tengamos en cuenta que la historia, y sobre todo acá, no hay buenos o malos, no es malo los militares, buenos los guerrilleros. Eran en todo caso las tres cosas una mierda, tanto ese peronismo que estuvo en el momento, tanto los militares del momento como los guerrilleros. Y ojo que había también hubo también militares que no tuvieron nada que ver, que fueron inocentes, que fueron exonerados Claro, por sí, sus sí, sí. cargos. Como también, por ejemplo, bueno, los guerrilleros no se salva ninguno porque estaban totalmente metidos y comprometidos con esa causa. Lo que sí Y tiene después, razón es, como dijo el Pele el otro día que estuvimos hablando de eso, es los verdaderos culpables de las víctimas de parte de el Estado, de las Fuerzas Armadas, eran los comisarios en las comisarías, eran los policías. también. Porque apuntaban con Y un otra, También. arma, como decía el Pele el otra otro día. cosa ¿Lo a puedo tener repetir en después, cuenta. boludo? Porque está bueno eso, repetirlo. Ah, sí, estaría bueno que lo repitan. Sí. Lo de la Para tener en anécdota. Sí, cuenta sí. lo de hablar de la idea de buenos y malos. Para mí, en este caso, lo bueno son la gente inocente que murió, tanto por la mano de los guerrilleros como por la mano de los militares, como hablaba, por ejemplo, Santi, en caso de los policías, de los que estaban a cargo de comisarías en ese momento, que no eran todos, obviamente, sino algunos. Pero esa es la gente buena, esas son lo bueno, la gente inocente que murió por esta guerra infernal de los 70. Entonces, bueno, y bueno, lo lamentable es que al día de hoy, pasados 50 años de todo este acto, recordemos como si, bueno, los militares fueran un tipo de demonio y los guerrilleros fueran santos, ¿no? No, Como si las madres de Plaza de Mayo no buscasen sin fines buscasen dar reconocimiento sin fines de lucro. No, muchachos, no nos vamos a mentir. No nos vamos a mentir. La mayor parte de estas mujeres, que son representantes de Plaza de Mayo, lucraron con la idea de supuestamente encontrar a sus hijos desaparecidos. Y aparte, díganme alguna madre de Plaza de Mayo la cual, ojo, puede estar equivocado, no, está bien. pero díganme, la madre de alguna persona de Plaza de Mayo, ¿no? Alguna madre de Plaza de Mayo que tenga un hijo que no haya sido guerrillero. La mayor parte de los Angelina que, Villaflor, que es la fundadora, creo que es como la más sí. relevante, el hijo era de la JP, creo que era Felipe Evangelista. Y ojo que la JP, para tener en cuenta, la JP porque lo ven capaz como el sector más tranqui del peronismo. No, 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 no. yo tampoco creo. No, Relación con eran. Tenían relación con los No, montoneros y se encargaron, por ejemplo, de aterrorizar muchas universidades. Se encargaron también de estar en De el armado de bombas. adoctrinar, Sí, de estar claro, armando de adoctrinar. bombas, igual sí. paren, Claro, bueno. lo que hacían antes los JP, que esto que vos mencionás. Chicos, la similitud con lo que pasa hoy en día, está bien, no hay bombas, pero ¿cómo te corren en las facultades? O Es sea, increíble. Hasta que las facultades, después de la dictadura militar, quedaron tomadas a manos de todos los partidos de izquierda, desde el FIT hasta los radicales recalcitrantes de izquierda. las Están todos facultades. metidos, la Franja Morada, bueno, por eso te Monopolizaron el digo, relato. Eso se logra cuando monopolizaron el monopolizas el relato en relato. las facultades. Sí, 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 totalmente. Exactamente. Nunca vas a escuchar en una facultad, salvo que sea un profesor muy independiente, que a Claro, mí me o que no pasó esté amenazado. cuando yo hice el CBC en la UBA, que había hecho el CBC de Relaciones Internacionales, tenía una profesora que era la de historia, que era la única profesora, y yo hice un año entero el CBC, primero 3 materias, el primer cuatrimestre, después las otras 3. Y la de historia fue la única profesora que lo sacaba cagando. Que venía y decía, no, no van a robar horas Sí. de mi clase, no van a venir a mentirle acá a los chicos. Chau, los echaba. Che, Perfecto. profe, miren, por favor, podemos hablar 2 minutos para que los chicos vengan. Encima en ese momento estaba Macri con el FMI, ¿sabés lo que era la UBA? Ustedes no se Claro, imaginan, lo chicos. que no, Era, un era desastre. Alcatraz de la izquierda, pero era una prisión domiciliaria, boludo, era horrible. Y nada, venían pero todas las clases se robaban 1 hora, de las 2 horas de clase, una se robaban
Tenía militar al FMI contra Macri y el ¿Sabés ajuste qué y es el lo peor biribiri y también? los ¿Sabés lo que es lo militares. peor? Lo que es lo peor es Este, que toda esa educación la bancamos con nuestros impuestos Total. a toda totalmente. la gente. Y esa gente debía estar estudiando, no que le roben una hora de su tiempo para darle una doctrina política. Es una Mati, vergüenza. Mati, escuchame una cosa, hay tipos que tenían la edad de mi viejo que venían a invitarte a la marcha, boludo, que hace un tipo de 54 años, no digo que, a ver, no digo que hay una edad para dejar de estudiar No, o no pero hay hay una una edad edad para dejar de para ser estudiar, boludo. pero no podés estar 30 años en el mismo nivel de facultad, amigo, Bueno, porque eso ya aparte es. Bueno, eso ya es solo doctrina política y claro. encima me estás cagando plata a mí como aportante, que yo hace 30 años, o sea, desde que nací, le estoy pagando a un tipo que ya estaba metido en la facultad, yo tengo 27 años. Hay un tipo metido en la facultad 3 años antes de que yo naciera que está, todos los años se le paga una matrícula que son entre 8.000 y 10.000 dólares por alumno. Se tiene estimado, esto es un número que se hace por matrícula todos los años, al menos hablando de la UBA. Sí, sí, No sé sí. de las otras, de las otras públicas. Pero esto se puede googlear y se puede corroborar. Hay un tipo que tiene 3 años más que yo que está metido en la facultad y no terminó una carrera. Hermano, dejémonos de joder. Ah, no, pero como es No, público, es libre pero para es una cualquiera. vergüenza. No, es una vergüenza, la verdad que indigna, porque ¿sabés lo que yo me di cuenta? Mucha gente para ser de activista, de una especie de pseudo político, podemos decir, ¿qué pasa? Para tener un tipo de renombre, está el caso, por ejemplo, voy a meter un caso famoso de hoy, Luca Bonfante, por ejemplo, son personas que agarran y son los eternos estudiantes, son gente que vos vas a ver que pocas veces se va a recibir. Siempre van a estar 30, 20 años, yo soy estudiante de la facultad, estudio tal cosa. ¿Cuándo te Claro. recibís, hermano? No podés estar viviendo, estudiando en base a mis impuestos y tardar 20 años en recibirte. Yo entiendo que vos tengas, por ejemplo, tengas hijos, tengas problemas financieros, tengas que Claro, laburar, pero una necesites materia al el tiempo año. para estudiar, Lo claro. entiendo. Pero vas a hacer 20 años tardar en estudiar. Y a ver, yo con el mayor de los respetos a todas las carreras, ¿no? Hay carreras que son muy difíciles, yo respeto mucho lo que es medicina e ingeniería, que llevan mucho tiempo. Y esta gente está en filosofía y letras, que yo es una carrera que respeto mucho también, pero no puede estar 20 años ser el eterno estudiante. Dale, hermano. En filosofía y letras, boludo, que lo único que tenés Ah, que hacer es dale, leer libros. dale. Tenés que, está bien, es una carrera No difícil, le, yo estoy en una carrera que tiene que ver con lo, no, bueno, no le legal a quito tener. mérito, no le quito mérito a ninguna Claro, carrera, pero no me No, podés no. comparar medicina, que corre la vida de Hay alguien en seres un humanos, futuro, claro. literalmente, Ingeniero literalmente. civil, chicos. O y, sea, o un dale. ingeniero que se te puede caer un techo en una cabeza y matar a alguien, que bueno, loco, hay que estudiar 10 años por ahí hasta perfeccionarte. Para, para letra y filosofía y fumaporro Lo más que 3.0, podés dale, hacer es boludo. enseñarle a otra persona. Literalmente. Es que Eso ya es no hay, bastante al venenoso, menos en la pero. Argentina, chicos, al menos en la Argentina, te lo puedo entender en Noruega, en países que ya tienen la vida resuelta, en Finlandia. En la Argentina no hay salidas laborales de filosofía y letra. O sos profesor O no sos O nadie. sos profesor o te o abrís una claro, librería. o ¿Qué? sos o, por ejemplo sos Un muy famoso, locutor. tenés que O destacar, son de tenés esos que laburos que ser. tenés que Pero, destacar. Claro. pero no es tampoco es un rubro que sea, wow, alta nominación en la Argentina. En la Y Argentina es la pegan altamente otras cosas. competitivo, ponele. A mí, ¿Entendés? No, la verdad, ese es un problema que, por ejemplo, tenemos toda la gente que estudia nuestra carrera en ese sentido, y que yo la verdad que no estoy en contra, yo estoy a favor de que, no de que sea así necesariamente, pero es lo que pide el mercado. A ver, el mercado va a pedir algo tangible, y si pide claro, algo intangible, va a ser en cuestión de asesorías. Y la asesoría claro, capaz que da un abogado, que es una carrera de las ciencias sociales, es capaz mucho más útil que la que da un politólogo, y eso que lo digo yo como estudiante de ciencias políticas. Ahora el tema es, yo estudio mi carrera porque la verdad que me interesa, me gusta, pero ahora yo puedo reconocer que mi carrera, por más que sea muy difícil para ciertas cuestiones y que haya que leer mucho, no se compara con lo que es medicina, ingeniería, ese tipo de carreras que tenés que tener, viste, mucho tiempo, mucha cosa, y no podés ser el eterno estudiante. Lo mismo también, sin faltarle respeto a la carrera de filosofía. A mí me encanta la filosofía, me encantaría estudiarla el día de mañana, pero tampoco puedo pretender que sea una carrera que se cobre bien a nivel laboral, porque eso son las leyes del mercado, es lo que la gente va a pedir. Entonces, claro. también, por No, pero un ejemplo, filósofo. Para eso hiciste un máster. esto llevarlo más al lado, porque capaz no estamos mucho yendo de tema. Esto para llevarlo al lado de, por ejemplo, los eternos estudiantes que se hacen de activistas, Claro. como por ejemplo en ese momento también, que estos estudiantes que eran mucho de la JP, era un desastre, era adoctrinamiento puro, perdón. O sea, y lo peor de todo es, a mí una de las cosas que más bronca me da es que terminada la horrible dictadura militar y toda la guerra con los montoneros y el ERP también,
no solo que finalizamos con una guerra con la cual perdimos contra una potencia mundial, sino que además nos dieron un relato hipócrita y jugaron a militares y no jugaron a la otra parte, la otra cara de la moneda. Entonces, después ver a este hipócrita de Alfonsín como el padre de la democracia, y a mí Eso me voy a resulta decir. totalmente asqueroso. Estoy De hecho, completamente de acuerdo. ¿Pero por no qué? solamente es uno de los peores presidentes en cuanto a la hipocresía y que usó el derecho para hacer herramienta política, sino que nos dejó una hiperinflación del 3000%, creo que es, si mal no recuerdo el dato. O sea, era peor inclusive que, no sé si se compara a la inflación que nos dejó Alberto Fernández, no sé si era peor esta inflación, la de Claro. Alfonsín. Y Lo por que, eso tuvo que después escapar con la idea del austral, que también fue una estupidez, y en política económica fracasó. Entonces, bueno, dale. no, Tipo, Sí, ¿qué además, se lo reivindica porque el relato lo tiene hoy, o lo tenía hasta hace poco la izquierda, y se lo reivindica porque, bueno, como decís vos, juzgó a los militares, pero no juzgó la otra parte. no jugó Porque, en otra claro, parte? sí, es No fácil interesó. agarrar al que ya está en el piso por los militares que habían hecho todo mal, porque el 90% de las cosas las hicieron mal, y terminar de rematarlo en el piso. Claro, sí, ya los militares habían perdido el poder, no tenían banca del pueblo, no los quería ver absolutamente nadie ni en figurita porque habían hecho muchas cagadas. Y claro, yo te agarro así, te levanto del piso, como un trapo de piso y te termino de meter una patada, te termino de matar. Eso fue lo que hizo Alfonsín para el relato. Fue como, oh, el Sí, lo victorioso que se enfrentó a los igual, milicos, a cuando en ver, realidad acá hay una el realidad. tipo hizo El, algo muy básico. el siglo por más que se pasado reconozcan, hubo, el siglo pasado sí, hubo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. La del 76 es la sexta. El 30, Oriburu fue el dictador, el golpista. Después en el 43 fue Rawson y Farel. Después en el 55 fue contra Perón, que fue Leonardo y Aramburu otra vez. Después fue en el 62 Frondizi, contra Frondizi, ¿no? Que después aprendiste. fue Que fue Guido. Onganía, ¿no? Claro, fue. Onganía, no me acuerdo si fue No, Onganía Onganía. o Aramburu. claro, y después vino Guido y después vino Ilia, que le hicieron exactamente lo mismo. Después en el 66 vino Onganía, Livingston y Lanús. Ah, ahí está, y Después Lanuse. en el Ahí está. 76 fue Videla, Viola, Maseri y uno más. Acera. Y Galtieri. No, Y Galtieri. uno más. No, Agosti. Agosti. ¿Te acuerdas Ah, que lo vimos? puede ser, Agosti. puede ser, Entonces, sí. ok, genial, joya. ¿Por qué solamente nos acordamos de las dictaduras que golpearon al peronismo? O para al radicalismo también, al radicalismo que transó con el peronismo, porque Pero nadie se acuerda de que, el a ver, golpe cívico-militar, nadie le dice pobre Irigoyen que Aramburu lo golpeó. ¿Cuántas O lo que veces le vos hicieron a escuchaste Ilía, eso? que el país ¿Te das venía, cuenta? Solamente venía de punta en banca pará, Yo y lo lo pienso así bocharon. pará. también. Hablemos de paso de que Perón, o sea, Perón, Juan Domingo Perón, estuvo de acuerdo al golpe del 30. O sea, Sí, fue parte obvio. del golpe que le hace Él estuvo en el que equipo le de hace con trabajo en ese Uriburu. momento. Bueno, por Totalmente. eso, entonces, para reconocer un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, hablando del tema de los militares, de los radicales. Bueno, también tener en cuenta también darle con un palo a a los radicales donde se merecen. Y recordemos que cierto sector del radicalismo no solo que se hizo bastante hacia la izquierda, sino que transó con el peronismo. El caso de Frondizi, que Total. transó con el peronismo, lo más famoso. El caso de, bueno, Alfonsín. Alfonsín. Alfonsín para perseguir a toda esta gente transó con el peronismo, por eso no tocó ni a Ler ni a los Montoneros, que ya era el peronismo, ya se había cooptado mucho más de la izquierda después de la muerte de Perón. Entonces, eh, bueno, eso justamente lo que se dice Gala. Se habla de los dictadores que convienen y los dictadores que también fueron terribles, no se habla. Caso Perón, por ejemplo, su segundo gobierno fue una dictadura escondida en la imagen de una democracia. Y de hecho, el hombre asume con un golpe de Estado, así que vamos. Total. No, y a ver, otra cosa que a mí me rompe mucho la cabeza es esto que vos decías, Mati. Es el padre de la democracia, Alfonsín. Los padres de la democracia son Roque Sáenz Peña, que hizo la ley, y para mí después Alicia Moró de Justo, que es la esposa de Juan B. Justo del Partido Comunista, que ella fue la Sí, primera que impulsó el voto femenino, e incluso se le paró de manos a Evita y a Perón por querer adjudicarse a ellos el voto por más que femenino. sea, a ver, hay que reconocer, por más que yo esté en las antípodas de los ideales No, de pero esa hay que mujer, reconocer las realidades, chicos. Si y fueron que ellas como las vos que dijiste, fue impulsaron. afiliada como dijiste que fue afiliada del Partido Comunista, hay que reconocer que esa mujer fue también ideal del voto femenino, acá por lo menos en Argentina. No, fue la idea, Entonces, de las principales promotoras. De las principales. claro, de Ella las fue la principales, porque no se habla de todas. Y No, también recordemos que también se habla muy mal del liberalismo, sobre todo acá en siempre Argentina, se que habló mal del tanto nos liberalismo. ha pasoreado durante años, y gracias al liberalismo se logró
el liberalismo fue uno de los primeros movimientos que apoyó el voto femenino a nivel internacional, a nivel mundial, con Claro, Jeremy Bentham. con lo que vos Entonces, decís, con claro. lo que vos decís, en Argentina, tanto el socialismo como los liberales, como el conservadurismo, porque el hijo de Julio Argentino Roca también apoyó el voto femenino. ¿Y quiénes eran los Sí. únicos que estaban en contra? A ver, díganmelo, por favor. No, ese dato no lo tengo, pero me encantaría El saberlo. A ver. partido, el Partido Autónomo Nacional, que después derivó Ah, siendo en el peronismo, el PAN. Ah, el PAN, mirá, Partido ¿te Comunista Nacional. acordás ahora la separación del cuadro? Como Mati Sí, Chávez sí, hizo sí. en la facultad, hizo la facultad Supuestamente de eso. tenían ideales pro Pro mercado, mercado. era conservadurismo puro, pero era tirado un poquito al liberalismo, pero Claro, nada que ver nada que después en la ver. práctica. Nada que ver. Pero, ¿qué pasa? Lo encajonaron durante tanto tiempo que después Perón y Isabel dijeron, bueno, a ver, vamos a ver qué de todas estas cuestiones nos sirven a nosotros para seguir siendo los mandamás. Y dijeron, bueno, vamos a volver a hablar del voto femenino y lo vamos a aprobar y vamos a adjudicarnos el logro. ¿Y esos son para ustedes los próceres argentinos? Para mí no. Bueno, las vacaciones pagas o el aguinaldo se Se les viene atribuyen a prestando hace Palacios, muchos ¿no? años, total. Se venían, se atribuyen a Palacios y se venían tratando hace 1000 años. El tema es que el peronismo las tomó como banderas de derechos y como diciendo, bueno, esto lo trajimos nosotros y ahora somos nosotros los que la tenemos más larga. Pero en realidad esto pasó hace muchos años antes, ya en Pero es el final 1900, trabajador, acordate, sobre todo el ya, peronismo. sí, Dios mío. Ya en 1912 o 13 Sí. se había hablado del aguinaldo, de las vacaciones pagas, de todo ese tipo de leyes. Pasa que, bueno, no se llegaban a votar. Convengamos que había dos partidos, que eran los radicales y el Partido Autónomo Nacional, y se pasaban la pelota el uno al otro. Históricamente, a veces estas leyes las sacaban para tranquilizar Sí, revueltas total. sociales y civiles, pero después no las terminaban incluyendo en la ley, al fin y Bueno, al pero cabo. para igual, Muchas veces lo han hecho eso como para apaciguar. no, seguí, 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 seguí. Si tenías que decir No, algo. no, no, o sea, lo han hecho eso para apaciguar. No, está bien. Volviendo un poco al relato de la última dictadura, a ver, Escúchame, paréntesis. No es que nos estamos yendo de las ramas, la persona que no, nos no, está estamos viendo. hablando de Es la que historia estamos argentina hablando de que... todo porque lamentablemente todo conecta con todo y nosotros que nos gusta mucho hablar es como que una cosita nos va llevando a la otra. De alguna forma sí, o sea, lo que estamos hablando es sí te lleva a todo. El tema es, yo creo que lo crucial nada, es separar todas las cosas y darse cuenta que acá hay mucho gris, que no es blanco y Sí, negro. Acá totalmente. no, totalmente, pasó de todo, pasó de todo. Y hubo tanto gente mala en un sector como gente muy mala en el otro, gente buena, podemos decir, gente que quizá tenía buenas intenciones y apoyó al peronismo, a los guerrilleros, pero Es que que en vos te das cuenta que definitiva, ese movimiento no eh, defendía nada bueno. Mirá, voy... bajo el nombre de jóvenes idealistas o las víctimas, que después nos dimos cuenta que las víctimas no eran, nadie dice que no pudo haber gente que verdaderamente creía en la causa y luego dijeron, che, me parece como que esto no está bien. Seguramente hubo Claro. muchos arrepentidos de todo lo que pasó. Porque no te puede no quedar, que yo no creo que serías humano si no te quedara el cargo de conciencia de lo que sabes que hicieron. Porque los montoneros para mí saben lo que hicieron, no son nenes, chicos. Ya hoy ¿Saben lo que están hicieron? No, de 60 totalmente. Pero años, ¿me ¿qué explico? pasa? Ahí tienen una concepción de que cuando vos te legitima el Estado, el hecho de que vos sos un asesino, dejás de ser un asesino. ¿Por qué? Porque el Estado te está legitimando. ¿Cuál es el caso de la guerra? En el caso de la guerra vos estás matando a otra persona. Pero Sí, ¿qué pasa? Tenés apoyo de tu Estado. Entonces no sos un asesino a nivel judicial. no. ¿Entendés? Esa es la diferencia. Y para esta gente que no estaba apoyado por el Estado, ahora que los apoya, porque le dieron financiamiento durante años, Sí, bueno, nada, es una vergüenza el no reconocer que hicieron tal cosa y el buscar apoyo de Amnistía Internacional y de ONGs que profetizan sobre la paz, esto está bien, esto está mal, que van de moralistas y darte cuenta que toda esta gente también fueron asesinos. Entonces, sí. ahí, bueno, cuando te das cuenta de las Mirá, cosas, Es más, decís, no se puede, se Amnistía puede ser así. Internacional dijo que eran 6.000 los desaparecidos. Así que ahí tenés a tu Amnistía Internacional. Hay que verle. Tenés principalmente mucho más creíble que los 30.000. Tenés que obviamente después tuvieron, ahora dicen que es un simbolismo, porque antes te dicen, ah, son 30.000, no se sabe cuántos son. Encima, perdón, un número El libro redondo nunca más, era. el libro nunca más notifica alrededor de 8.900 casos. Sí, Si te vas a las cifras oficiales son menos. Y después yo tengo otro número más que había presentado en el video, en lo que hablamos
La semana pasada. La última vez, la semana pasada, que hablan de alrededor de 6.447 casos, si mal no recuerdo. Entonces, cada vez son menos, cada vez vos te enterás que son menos. Y no solo eso, sino que también se ha demostrado datos, por ejemplo, de había gente que se la había demostrado como desaparecida y después se la encontró en México, en Brasil, Claro, portando los exiliados. mismos Muchos apellidos de exiliados, los exactamente. exiliados. Bueno, pará, nadie habla, pero la AAA también tenía su lista negra y gente que mandó a exiliar. Dato de color. Sí, Aclaremos que la AAA nunca fue lo Nunca que fue se el piensa Estado. que fue el Estado. La AAA eran Fue sindicalistas. bancada por el Estado, el Ministerio de Ya, Bienestar sí, Social fue y que el fue vendida SUNAT. con información y fue bancada por el Estado, sí, eso estamos de acuerdo. Pero eran sindicalistas, estaban en contra de los sindicalistas de izquierda, porque veían que los trabajadores los escuchaban por ahí más a ellos que los sindicalistas que ya estaban Porque el con su peronismo trono, con su dignificó a la lugar. izquierda. Claro, entonces, ¿qué hicieron? Los mandaban a matar con información y con datos, información traído del Estado, que el Estado estaba regido por los militares. En eso estamos de acuerdo. Pero no era una asociación anticomunista argentina como se la llama. La AAA eran civiles, que podía ser yo, del sindicato de neumáticos, por decir un ejemplo, justo ahora que estamos con el caso de Fate y decir, no, mirá, ¿sabes qué? La planta se está escuchando más al sindicalista Matías que a mí. Bueno, andá y limpialo a Matías porque nos va a hacer una revuelta y nos va a traer 920 guerrilleros más a la guerra. Listo, quédate tranquilo. Me daban permiso y vía libre para ir a buscarlo a Matías y matarlo. Entonces, digan eso también. Otro caso que quiero traer a colación, porque ustedes eran muy chicos, esta es una frase de Twitter, ustedes eran muy chicos y no se acuerdan, pero yo sí. Hasta en 2022, cuando recién empezaba la campaña política para las elecciones del 2023, se sí. utilizó el caso de los desaparecidos de una manera vil, asquerosa, rúdica Recuerdo lo y que vas, creo que lo nefasta. recuerdo. Y se van Creo que lo recuerdo, sí. van a acordar, vos por ahí ya te acordás, Gala no, Sí, pero sí, el hijo pero de Remil, no lo quiero decir porque quiero que salga en un recorte, el alienígena de la reta había dicho Sí, que que el su hijo padre había sido había desaparecido. sido desaparecido en la dictadura y Ay, Dios, hay una foto que el tipo lo declaró y todo, y hay una foto qué vergüenza. de Larreta en el 2002, 2001, 2003, abrazado al padre cuando había recibido el título después de recibirse en la facultad. Y el tipo murió en 2004 y nunca fue pasado como desaparecido. desaparecido, nunca hubo una denuncia, Yo no porque te puedo creer la calidad de político que tenemos en este país. De bajeza Es, mental. es el por eso les perfil del digo, político estúpido latinoamericano. Que acá, ustedes eran no muy solo acá en chicos. Argentina, pasa en Perú, pasa en Chile, pasa en México, sobre todo. No, no, en Pero es latinoamericana, la política latinoamericana es una mugre, la verdad. ¿no? Vuelta al Pero ángulo, sí. es increíble que hay gente que se deje engañar por cosas tan estúpidas. Yo me acuerdo que había visto ese chabón que había hecho esa propaganda horrible para Juntos por el Cambio, que también una banda de gente que pretendía ser una oposición falsa, porque la verdad que no eran Claro. tibios, no tenían la verdad, y tampoco tenían los fundamentos ni el conocimiento para llevar las cosas a cabo que querían llevar. Es increíble cómo hay tanta gente que no sabe capaz o no tiene ni la mínima noción de historia, no le interesa para comer ese relato. Yo creo que hay que ser muy estúpido, creo que nadie le creyó, porque tenés que ser muy estúpido. O No, sea, pará, ves fotos seguramente alguien le creyó porque si y no, no lo después hubieran tu papá fue asesorado que lo diga, desaparecido. boludo. Si no, no lo Claro, hubieran O eso sea, asesorado. O también. sea, alguien dijo, esto te va a servir, que eso es lo peor, porque ese sería nuestro trabajo. y sí, lo peor es que un asesor, una persona que está estudiando lo mismo que nosotros, Gala, le habrá dicho eso. Bueno, Buscá igual votos en asesores base cualquiera, a decir mentiras sobre la porque muerte de tu viejo. Es increíble, No, y ¿no? aparte, después te corren con la moral. Ponele, Larreta cuando era jefe de gobierno era una de las cosas que decía, no, ¿cómo vamos a sacar a los piqueteros? Es moralmente imposible, aparte te toman la ciudad de Buenos Aires, gracias a que vino Milei, a los 2 días se terminaron los piqueteros mágicamente, pero al margen de eso, te corren después con la moral y qué sé yo, y después te inventan que el padre había sido desaparecido en democracia. ¿Qué moral es mentir con tu propia familia, hermano? Ya no. sea, si mentís con eso, como que yo diga, no, como Maradona, tengo 3 hijos no Esa, reconocidos, pero yo los amo. Primero, esa nunca gente tuve no hijo tiene con hijos, nadie. ¿no?
Y después, no, viste, pero vos decís, no sé si tiene hijos o no la reta, pero Creo que después te no. corren con la moral, con que ellos son, viste, los buenos y Milei es malo Si porque mal no recuerdo, tiene grita. una hija, creo. Sí. ¿Entendés? Sí, creo que tiene una hija. Pero después te corren con que Milei es malo porque grita o porque no tiene hijos y tiene perros en vez de tener hijos. ¿Y este hijo de puta qué, boludo? Que usa la muerte del padre y encima hoy con internet y con todos los archivos que hay en 5 minutos desmentís cualquier cosa. Cualquier Desmentí cosa cualquier cosa. desmentí en que te tomes 10 minutos de tu vida como exagerado, desmentís cualquier cosa. ¿Cómo vas a decir que tu padre fue desaparecido en democracia y después aparece una foto de él en 2001, 2002 abrazado con él y resulta que murió en 2004 de viejo? O sea, no tiene No, seguramente lógica. lo Es increíble. desterraron en el 2004 porque era desaparecido y esa foto era inteligencia artificial. Está bien que nosotros no sabemos Ah, claro, es que era verdad, tu me padre, olvidé que boludo. Te olvidaste de la la inteligencia inteligencia artificial. artificial ya existía. Hijo de puta, boludo. ¿Qué No, gente de la mierda, verdad boludo? es increíble, ¿no? Y bueno, y no solo el caso de la reta, sino, bueno, hablando de las abuelas de Plaza de Mayo, recordemos que es uno de los grupos más hipócritas de toda la historia argentina en cuanto a los movimientos políticos. Es un grupo que se dedica a hacer política pura. ¿Por qué digo política pura? Y escuchen bien, porque es un grupo que es hipócrita, que no le interesa en realidad defender a la gente que es desaparecida, porque cuando vinieron las mujeres de pañuelo blanco, que son las madres de los desaparecidos por la dictadura cubana de la década de los 60 y 70, ¿sabés lo que hicieron? Le dieron la espalda a esas mujeres. ¿Por qué le dieron la espalda? Porque no les interesa la causa, no les interesa los desaparecidos, les interesa cobrar, les interesa hacer un movimiento político en favor de la izquierda. ¿Por qué? Porque el elector es de izquierda. Si la dictadura llegaba a ser de derecha, ¿sabés cómo iban a saltarle al cuello al gobierno cubano? Totalmente, totalmente. Entonces, bueno, o sea, para sacar todos estos mitos de pensar de que hay un grupo que pobrecito, que es el que sufrió todo esto, no, esta gente de lo peor también, esta gente No, que vive supuestamente de ser buena, acá lo dice, Magaña, Bonafide, un desastre. acá lo dice lo que dice Mati. Me acordaba de lo que estábamos hablando antes de que, con vos amigos, justo antes de que entráramos a grabar. Acá tenés a tus abuelas y madres de Plaza de Mayo. Ah, es No increíble. sé si se enfoca bien la foto. Pero bueno, piden por la libertad de Cristina y abajo la dedicatoria es a las abuelas y madres de Encima, Plaza de pará, Mayo. pará. Supuestamente es un grupo que pide por recuperar a sus hijos y están pidiendo la liberación de una mujer que tiene más de 600 causas. Yo no te, es increíble, ¿eh? Yo la verdad que hay que ser muy idiota. Y encima, pará, ponen la cara de Milei en el Es Nunca Más. ¿Qué tiene que ver Milei? No, no, Tiene que Milei no ver había Milei. nacido en la dictadura Bien. casi, tenía 4 años y estaba colaborando con Mira, Videla, mira, chicos, ustedes no acá hay no lo otra sabían. foto, chicos, es mortal, es mortal, es mortal. O sea, a Milei quizás te le podrá criticar muchas cosas. Yo hay cosas que, por ejemplo, no defiendo, que estoy en contra, que hay ¿Tenés que cosas que la googlear verdad si que no me esta gustan. persona es o la mamá de Mayra Mendoza o es una señora de Plaza de Mayo? Pero, por favor, chicos, por favor. No, pero lo que es increíble, Igual, lo que chicos, es ¿cuánta increíble, gente? Multitudinaria ¿no? marcha. Pero es, nah, esto Ey, no. Multitudinaria que mi marcha. hermana está Lo que es ahí, ojito. increíble, lo que es Acá tenés, increíble es esto, paren, para. cómo nos Acá encontré mienten lo con peor, esto. el adoctrinamiento. Qué Es que asco, por sí, favor. en eso se van nuestros Pero no te impuestos juro. públicos, en pegar cartelitos con el nombre Por de alguien que supuesto. ni idea. Pará, y había una carrera por una víctima, por un desaparecido del PJ también. No es que la Bueno, tengo mira, contra por Mayra Mendoza, suerte, pero es mi mamá de intendencia. agradezcamos que puede ser, para no solamente este gobierno, puede ser cualquier otro gobierno, Sí. le saca el financiamiento a estos grupos mentirosos, para mí es digno de aplaudir. Porque gracias a Dios que Milei se lo sacó, puede ser cualquiera, no solo Milei, no es por fanatizar a Milei, cualquier No, no, gobierno se no, lo puede haber sacado. totalmente. Pero lo que estoy totalmente en contra, bueno, este tipo de cosas, de que esta gente, si vos ves, no son gente inocente. La Cámpora no era una persona inocente. Vamos a ver, era gente que bancaba a montoneros a guerrilleros. Vos, para que la gente tenga en cuenta, la gente que nos va a ver este video, vos estabas laburando capaz en tu carnicería, eras un carnicero, eras una persona que iba a estudiar, te caía una bomba, prendías un auto, explotaba una bomba y nadie iba a luchar por vos, nadie le importaba. Es verdad, Y es sí. verdad. Tu Eso familia, siempre me lo dijo mi viejo desde muy chico, que no nadie le les importaba. interesaba si moría un inocente. Y no, Ellos les interesaban si morían los de ellos, un montonero, un ERP, Claro. Vos un pará, si el joven inocente idealista. claro, o si podían sacar tajada del inocente, porque si no le servía Ah, como un bueno, mártir, no, no, no no, les obvio. importaba. Si el inocente era hijo de un montonero que justo había ido a inmolarse con un militar en el norte o no sé, en cualquier lado, un biribiri cualquiera, ahí sí luchaban por vos, pero si no, no te lloraban nunca. no. Pasa que Ah, si no les es importa. como Nunca les importó. deshumanizaban a los
que no pensaban como ellos. Para mí es una barbaridad. Pero eso fue siempre algo muy del comunismo y de la izquierda recalcitrante, de los más fanáticos de la izquierda, porque ponele, el más fanático de derecha nunca te saca la deshumanización, nunca te deshumaniza a la persona, te puede decir, ponele, no sé, un discurso de derecha así básico, apto para hablarlo ya en un ejemplo raso. No, che, hay que sacar todos los planes sociales porque los negros lo Pará. utilizan para... Eso Pará, no no, le pero déjame importa a cerrar la idea para ellos. que se entienda. Pero es una forma de decir, porque es lo que te dice la izquierda que dice la derecha, ¿entendés? A eso es a lo que voy. No, hay que sacar los planes sociales porque son todos unos vagos y unos negros de mierda y lo usan para tener 50 pibes y no van a laburar, biribiri, biribiri. Sí, Listo, genial. Pero nunca te dice, che, el que cobra planes es menos que un humano. claro. El que cobra planes es un vago, es un pajero de mierda, es un negro de mierda, beribiri, pero nunca te deshumaniza. Ahora, el de izquierda te agarra y te dice, che, mirá vos, este hijo de puta de derecha quiere sacar los planes sociales porque es un animal, porque es una basura, porque odia a los demás humanos que no son blancos hegemónicos como él. Claro, porque no No, es flaco. solidario, no tiene Porque no es empatía. solidario, porque no le chupa el culo al gobierno de turno. No, flaco, yo tengo mi opinión y para mí todos tenemos que ir a laburar de las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde como me pasa a mí, punto. Seas blanco, rubio, de ojos celeste o seas un Johnny Mamani que acaba de cruzar la frontera, tenés que hacerlo igual. Tenés que hacerlo igual. Te llame quien te llame. Thomas Müller, recién llegado de Alemania, o Johnny Mamani, recién cruzado acá de Salta, Jujuy. Entonces, hagamos las cosas como son, pero la derecha, en el discurso de la derecha, nunca deshumaniza. Siempre te dice la cruda verdad, te guste o no, te la banques o no, te dice lo que piensa. Ahora, la izquierda se victimiza y Con encima agarra y insultos, dice, se victimiza con con insultos. insultos, y encima se victimiza y todo, y encima después de todo te trata a vos de animal, Sí, de basura, de facho, de que no sos persona. Cuando loco, a ver, mi opinión es mi opinión y la tuya la tuya. Después armate un partido, ganá las elecciones y y hacé lo que vos quieras en tu claro. gobierno, o yo hago lo que yo quiero en el mío. Pero la deshumanización siempre viene de la mano de enfrente, que es lo que pasó el otro día con el negro Sarubi Sí. y el militante este de izquierda eh, El... que hizo la Ay, pelea con el gordito de los gordos de la misa y perdió. con Pérez, no, con el otro. Sí, 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 Pérez es sí. Bueno, no sé. el gordo. Bueno, que a Ese ver, no, loco, la violencia siempre viene del lado de izquierda. No, che, la política está re violenta los últimos meses, en los últimos años. Estamos para atrás, toda la gente está re loca. No, no, loco, nadie está loco. Ustedes son los que tiran piedra. Ustedes son los que atentaron contra Milei el primer día que asumió. Ustedes son los que le pasaron un pene trans en la cara a una militante en el 2023. Ustedes son los que tiraban pintura a autos que militaban por los liberales o por el PRO de Macri. Ustedes son los que generan la violencia y después lloran 50 años desaparecidos, viejo. Déjense de hacerse las víctimas y háganse cargo. Una vez en su vida háganse cargo de que su ideología es nefasta y si no es a través de la violencia no llegan a nada porque la utopía que quieren imponer es imposible. Es imposible Y en ya cualquier fracasó. sistema. Ya fracasó, ya se intentó y fracasó en todos los Ya lugares fracasó donde y se ya se intentó. intentó en todos los modelos, en el modelo de Vietnam, en el modelo de China, en el modelo de la Unión Soviética, en el modelo de Corea del Norte. Hoy por hoy China tiene una base comunista de social política, y política. social y política, Son son muy comunistas, capitalistas, son los más capitalistas pero que hay locos, los son del full comunismo. capitalistas con iPhone y viven gracias al internet y tienen celulares y tienen autos eléctricos. No serán Tesla, que están hechos en Estados Unidos, el malvado imperio yanqui, pero están hechos con tecnología de Los capitalismo chinos puro. ahora querían hacer baterías de agua, dato de color. Eh, El tema es, por sí, que ejemplo, puede yendo al llegar caso a de ser o China, no, que sería buenísimo, pero Pero no lo van a compartir con el mundo, porque son chinos. qué sé no, yo, yo no, creo que no sé si lo van a compartir con el mundo o no, habría, pero...
Es gracias a los avances y a la competencia del libre Claro. capitalismo Del de libre capitalismo, sí. derecha, Coca-Cola. ¿entendés? Sí, sí, sí. De que había uno que hacía una batería un poco más mala, otro la hizo un poco más buena, otro un poco más buena, otro un poco más buena. Vinieron los chinos, hicieron al revés, desarmaron la batería parte por parte para poder armarlo ellos y saber qué lleva. Y hoy la libre competencia y el libre mercado ha dado que, che, haya baterías de agua, che, vaya baterías de luz solar Claro. en el medio de la noche, no sé, algo muy futurista y volado. ¿Entendés? Pero fue la libre competencia, no fue el comunismo y los planes quinquenales que llevaron a la muerte de 160 millones de personas. Claro. Porque No, murieron bueno, por eso, 160 millones de personas a mano del comunismo, por a tener en hambruna, cuenta, por sí, ¿no? malas políticas, por lo que sea, pero murieron gracias al comunismo. No vino a Estados Unidos y tiró 100 bombas atómicas arriba de China y de la Unión Soviética. Por eso. Y también tener en cuenta, por ejemplo, cuando hablan de China, que China, bueno, como se pararon hoy, es un capitalismo de Estado. O sea, es la peor versión del capitalismo, yo creo. Porque es un capitalismo que no es de libre empresa. Es un capitalismo en el cual el Estado acumula todo el capital posible, acumula toda la riqueza, la monopoliza absolutamente todo, y vos no podés no estar de acuerdo, porque si vos no estás de acuerdo, no te va a ir bien. No. Entonces, yo creo que es la peor versión del capitalismo. Y China, no todo es crecimiento económico. Lo más loco Entonces, bueno, es que la forma de protestar de los chinos es sobreproducir. Eso te Bueno, da eso igual es cuenta. muy de la cultura asiática en No, general, pero porque por ejemplo pero te Japón das también lo hace. cuenta que Japón también lo hace, ¿verdad? realmente su única arma es esa, al fin y al cabo. En los modelos estos supra, mega, hiper conservadores o asiáticos que vos diría, o sea, son. Ellos no te salen a matar, como acá. O no te salen a decir, te voy a derrocar el gobierno. Está bien que en China eso no se puede hacer. Pero ¿qué le pasó? A Macri, boludo, asumió Macri, a Macri lo querían golpear. Pero como llegó Macri, Macri como que golpeó el poder por ganar democráticamente. Milei también es un dictador en teoría. Pero ganó las Es elecciones que sí, democráticamente. Y ahora es, cuando Guillermo Moreno dice, soy golpista y los quiero matar, amenaza a las periodistas por decirle lo golpista cuando dice él en se dijo vivo en un ser canal en golpista. aire que lo ven 2 millones de personas así con los ojos cerrados ¿Entendés? y nadie dice nada, ¿entendés? Ah, pero Porque la gente está acostumbrada a que ellos sí pueden decir que es golpista. Ahora, nosotros hoy acá en nuestro humilde espacio decimos, che, pero no sé, no es medio golpista lo que dicen X sectores o X personas y nos van a salir a matar, porque acá nos seguro nos van a salir a matar, chicos. es que sí, 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 es así. Tienen el poder de la narrativa que lo tuvieron durante miles de años, mismo los periodistas. Vos mirás las preguntas, ¿sabés? Ahora, recién este año, recién 2000, Hacen fines del preguntas de verdad. 2025, fines del 2025 aparecieron gente, te puede gustar o no, Johnny Vial, el pelado Trebuch, que les empezaron a hacer preguntas incómodas. Pero hasta el primer año del gobierno de Milei, en pleno 2024, nunca los incomodaban con ninguna pregunta de nada, ni a la madre de Plaza de Mayo, ni a los dirigentes peronistas que iban a sentarse a hablar, ni a nadie. Recién ahora hay gente que dice, che, bueno, ¿qué onda si no son 30.000? Che, bueno, ¿qué onda? ¿Por qué vos decís que vos podés ser golpista? ¿Y por qué Milei el día de mañana, si es oposición, no puede ser golpista? Sí. Este, ¿Entendés por qué siempre se le pide el helicóptero cuando no es peronista?